Y cuando, en efecto, habían ido a buscarla y se encontraba solas en el cuarto con aquel alguno, sabía también lo que se quería de ella que, después de cerrar la puerta con llave, por precaución de mujer prudente o por gesto ritual, empezaba a quitarse rápidamente todas sus cosas, como se hace delante del doctor que va a auscultarnos, y sólo se detenía en camino si el alguno, poco aficionado a la desnudez, le decía que podía quedarse en camisa, como hacen ciertos médicos que, de oído muy fino y por temor a que su enfermo se resfríe, se contentan con escuchar la respiración y los latidos del corazón a través de la ropa interior. Aquella mujer cuya vida toda, además de todos sus pensamientos, de todo su pasado, de todos los hombres que podían haberla poseído, me resultaba algo tan indiferente que, si ella me lo hubiese contado, solo lo habría escuchado por cortesía y sin apenas prestarle atención. Sentí que la inquietud, el tormento y el amor de salud se habían encarnizado hasta el punto de hacer de lo que para mí era un juguete mecánico un objeto de sufrimientos infinitos, cuyo valor era el de la existencia misma. Al ver aquellos dos elementos disociados, porque yo había conocido a Rachel cuando del Señor en una casa de citas, comprendía que muchas mujeres por las que los hombres viven, sufren, se matan, pueden ser en sí misma o para otros lo que Rachel era para mí. La idea de que alguien pudiera sentir una curiosidad dolorosa por su vida me dejaba estupefacto. Yo habría podido informar a Robert de muchos asuntos de cama de aquella mujer, que a mí me parecían la cosa más indiferente del mundo, y cómo le habrían apenado, y quién hubiera dado por conocerlo sin conseguirlo. Me daba cuenta de todo lo que una imaginación humana puede poner detrás de un trocito de cara como era el de aquella mujer, siempre que la imaginación haya sido la primera en conocerla, e inversamente en qué miserables elementos materiales y desprovistos de todo valor podía descomponerse lo que era el objeto de tantas fantasías si, por el contrario, hubiera sido percibido de manera opuesta por el conocimiento más trivial. Comprendía que algo que no me había parecido que valiese 20 francos cuando me había sido ofrecido por 20 francos en la casa de citas, donde a mis ojos solo era una mujer deseosa de ganar 20 francos, puede valer más de 1.000.000, más incluso que el afecto de una familia, que todas las posesiones más envidiadas, si uno ha empezado imaginando en ella un ser desconocido, curioso de conocer, difícil de conseguir, de conservar. Indudablemente lo que Robert y yo veíamos era el mismo rostro fino y afilado, pero habíamos llegado a él por dos caminos opuestos que no se comunicarían jamás, y jamás veríamos en él la misma cara. Aquel rostro, con sus miradas, sus sonrisas, los movimientos de su boca, lo había conocido yo desde fuera como el de una mujer cualquiera dispuesta a hacer por 20 francos cuanto yo quisiese. Pero por eso las miradas, la sonrisa, los movimientos de la boca solo me habían parecido expresivos de actos generales sin nada de individual, y no habría sentido la curiosidad de buscar bajo ellos una persona. Pero lo que en cierto modo se me había ofrecido en el punto de partida, aquel rostro que consentía, había sido para Robert un punto de llegada hacia el que había dirigido a través de una gran cantidad de esperanzas, de dudas, de sospechas, de sueños. Daba más de 1.000.000 para tener, para que no fuese ofrecido a otros, lo que a mí me había sido ofrecido, como a todos, por 20 francos. ¿Por qué motivo no lo había tenido él a ese precio? Puede deberse a la casualidad de un instante en el que la que parecía pronta a darse se sustrae, quizás porque tiene una cita, por una razón cualquiera que la vuelve más difícil ese día. Si el hombre es un sentimental, incluso si ella no se percata, y sobre todo si se percata, empieza un juego terrible. Incapaz de superar su propia decepción, de prescindir de esa mujer, él la acosa, ella le huye, hasta el punto de que en una sonrisa que él ya no se atrevía a esperar, se paga 1.000 veces más de lo que hubieran debido serlo los favores últimos. También puede suceder en este caso cuando se ha cometido, por una mezcla de ingenuidad de juicio y de cobardía ante el sufrimiento, la locura de hacer de una puta un ídolo inaccesible, que esos favores últimos, o el primer beso incluso, no se consigan jamás, que no nos atrevamos siquiera a pedirlos para no desmentir algunas inseguridades de amor platónico. Y entonces es un gran sufrimiento dejar la vida sin haber sabido nunca qué podía ser el beso de la mujer que más se ha amado. Los favores de Rachel había logrado, sin embargo, por fortuna, poseerlos todos. Cierto que si ahora hubiese sabido que habían sido ofrecidos a todo el mundo por un Luis,
Habría sufrido sin duda de una manera atroz, mas no por eso hubiese dejado de dar, para conservarlos, ese millón, porque todo lo que hubiese llegado a saber no habría podido hacerle salir, porque lo que está por encima de las fuerzas del hombre solo puede ocurrir a pesar suyo, merced a la acción de alguna gran ley natural, del camino en que se encontraba y desde el que ese rostro no podía aparecérsele sino a través de los sueños que había forjado. La inmovilidad de aquel rostro fino, como la de una hoja de papel sometida a las colosales presiones de dos atmósferas, me parecía equilibrada por dos infinitos que iban a terminar en ella sin encontrarse, porque ella los separaba. En efecto, cuando ambos, Robert y yo, la mirábamos, no la veíamos desde el mismo lado del misterio. No era Rachel cuando del Señor lo que me parecía poca cosa, sino el poder de la imaginación humana, la ilusión sobre la que descansan los dolores del amor que me parecían desmesurados. Robert se dio cuenta de que mi semblante estaba emocionado. Volví los ojos hacia los perales y los cerezos del huerto de enfrente para que pensase que era su belleza la que me conmovía. Y me conmovía un poco de la misma manera. También ponía cerca de mí esas cosas que no se ven con los ojos, pero que se sienten en el corazón. Al tomar aquellos arbustos que veía yo en el huerto por risueñas extranjeras, no me habría equivocado como Magdalena cuando, en otro huerto, un día cuyo aniversario no tardaría mucho en llegar, vio una forma humana y creyó que era un hortelano. Custodios de los recuerdos de la Edad de Oro, garantes de la promesa de la realidad que no es lo que se cree, de que el esplendor de la poesía, de que el maravilloso fulgor de la inocencia pueden resplandecer en ella y podrán ser la recompensa que nos esforcemos por merecer. Las grandes criaturas blancas maravillosamente inclinadas sobre la sombra propicia para la siesta, para la pesca, para la lectura, ¿no eran más bien ángeles? Cambié algunas palabras con la querida de Saint-Loup. Cortamos por el pueblo. Sus casas eran sórdidas, pero al lado de las más miserables, de las que parecían haber sido abrasadas por una lluvia de salitre, un misterioso viajero, detenido por un día en la ciudad maldita, un ángel resplandeciente permanecía de pie, extendiendo ampliamente sobre ella la deslumbrante protección de sus alas de inocencia. Era un peral en flor. Saint-Loup se adelantó unos pasos conmigo. Me habría gustado que pudiésemos, tú y yo, esperar juntos, hasta me habría alegrado más almorzar solo contigo y que nos quedásemos solo hasta el momento de ir a casa de mi tía. Pero a mi pobre chica le agrada tanto y es tan gentil conmigo que, ¿sabes?, no he podido negárselo. Además, te gustará. Es toda literatura, toda vibraciones. Y qué delicia almorzar con ella en el restaurante. Es tan agradable, tan sencilla, siempre contenta con todo. Creo, sin embargo, que precisamente aquella mañana, y probablemente solo aquella vez, Robert se evadió por un instante de la mujer que, ternura tras ternura, había ido componiendo lentamente, y de repente descubrió a cierta distancia de sí otra Rachel, una doble de ella, pero absolutamente distinta y que representaba a una simple putilla. Al salir del hermoso vergel, íbamos a tomar el tren para regresar a París cuando en la estación Rachel, que caminaba a unos pasos de nosotros, fue reconocida e interpelada por vulgares zorras como era ella y que al principio, creyéndola sola, le gritaron: Rachel, ¿por qué no montas con nosotras? Lucien y Germain están en el vagón y precisamente todavía hay sitio. Ven, iremos juntas al skating. Se disponían a presentarle a sus amantes, dos horteras, que las acompañaban cuando, ante el aire ligeramente molesto de Rachel, alzaron con curiosidad la mirada un poco más lejos, nos vieron y disculpándose le dijeron adiós, recibiendo a cambio un saludo algo embarazado pero amistoso. Eran dos pobres zorritas con cuellos de falsa nutria y poco más o menos el aspecto que tenía Rachel cuando Saint-Loup la había encontrado por primera vez. Robert no las conocía, ni siquiera de nombre, y viendo que parecían estar muy unidas a su amiga, se le ocurrió que acaso ésta había tenido, tal vez seguía teniéndolo todavía, su sitio en una vida insospechada, muy distinta de la que él llevaba con ella, una vida en la que se podían tener mujeres por un Luis, mientras que él daba más de 100.000 francos al año a Rachel. No hizo más que vislumbrar esa idea, pero también, en su centro, una Rachel parecida a aquellas dos zorritas, una Rachel de 20 francos.
En suma, por un instante Rachel se había desdoblado para él. La había visto a cierta distancia de su Rachel, la Rachel zorrita, la Rachel real, suponiendo que la Rachel zorra fuese más real que la otra. Tal vez entonces por la mente de Robert pasó la idea de que aquel infierno en que vivía, con la perspectiva y la necesidad de una boda rica, de una venta de su apellido para poder seguir dándole 100.000 francos al año a Rachel, quizá le habría sido fácil alejarse y gozar de los favores de su querida, como aquello sortera de los de sus zorras, por poca cosa. Pero ¿cómo hacerlo? Rachel no le había desilusionado en nada. Menos satisfecha, sería menos amable. Ya no le escribiría aquellas cosas que tanto le conmovían y que citaba no sin ostentación delante de sus camaradas, teniendo cuidado de subrayar la gentileza de aquella mujer, pero omitiendo el fasto con que la mantenía, incluso que le daba lo que fuese. Que aquellas dedicatorias sobre una fotografía o aquella fórmula para rematar un telegrama era la transmutación en su forma más concentrada y precisa y preciosa de 100.000 francos. Si se guardaba de revelar que aquellas raras gentilezas de Rachel eran pagadas, sería falso. Y sin embargo, a este razonamiento simplista recurren absurdamente todos los amantes que apoquinan, tantos maridos. Decir que era por amor propio, por vanidad. Saint-Luc era lo bastante inteligente para darse cuenta de que todos los placeres de la vanidad los habría encontrado fácilmente y gratis en su propio mundo, merced a su gran apellido, a su linda cara, y de que su relación con Rachel, por el contrario, era lo que le había sacado un poco de ese mundo y hacía que fuese menos cotizado en él. No, ese amor propio que induce a fingir que se consiguen gratuitamente las muestras aparentes de predilección de la que amamos es simplemente un derivado del amor, la necesidad de representarse ante uno mismo y a ojos de los demás como amado por lo que tanto amamos. Rachel se acercó a nosotros, dejando a las 2 zorras subir a su compartimiento. Pero, no menos que la falsa nutria de estas y el aire embarado de los horteras, los nombres de Lucien y de Germain mantuvieron un momento delante de Robert a la nueva Rachel. En ese instante imaginó una existencia de plaza Pigalle, con amigos desconocidos, sórdidas aventuras amorosas, tardes de placeres ingenuos, paseo o partida de placer. En aquel París donde los rayos de sol de las calles desde el boulevard de Clichy no le parecieron los mismos que la claridad solar en que paseaba con su querida, sino que debía de ser otra, porque el amor y el sufrimiento que forma uno con él tienen, como la embriaguez, el poder de diferenciar para nosotros las cosas. Fue así como un París desconocido en medio del París mismo que sospechó. Su relación le pareció como la exploración de una vida extraña, porque si Rachel, cuando estaba a su lado, se parecía un poco a él, sin embargo era una parte de su vida real la que Rachel vivía con él, la parte más preciosa incluso debido a las locas cantidades que le daba, la parte que la convertía en objeto de tanta envidia para sus amigas y que un día le permitirían retirarse al campo o lanzarse a los grandes teatros, después de haber hecho una buena hucha. Robert habría querido preguntar a su amiga quiénes eran Lucien y Germain. Las cosas que le hubieran dicho de haber subido a su compartimento, cómo habrían pasado juntas ella y sus compañeras una jornada que tal vez habría culminado como una diversión suprema, tras los placeres del skating en la taberna del Olimpia, de no haber estado presente él, Robert y yo. Por un instante las inmediaciones del Olimpia, que hasta entonces le habían parecido opresivas, excitaron su curiosidad, su sufrimiento, y el sol de aquel día primaveral que resplandecía en la calle Coumartin, a la que quizás, si no hubiese conocido a Robert, Rachel habría ido un poco más tarde y habría ganado un Louis. Le dio una vaga nostalgia. Pero ¿para qué interrogar a Rachel si de antemano sabía que la respuesta sería o un simple silencio o una mentira o alguna cosa muy penosa para él sin aclararle nada? Los empleados estaban cerrando las portezuelas. Nosotros subimos deprisa a un coche de primera. Las admirables perlas de Rachel recordaron a Robert que era una mujer de mucho precio. La acarició, volvió a meterla en su propio corazón donde la contempló, interiorizada, como siempre había hecho hasta entonces, exceptuando el breve instante en que la había visto en una plaza Pigalle del pintor impresionista.
y el tren arrancó. Era por lo demás cierto que era toda literatura. No paró de hablarme de libros, Arnold, tolstoísmo, si no fue para reprochar a Robert que bebiese demasiado vino. Ay, si pudieses vivir un año conmigo, ya veríamos. Te haría beber agua y estarías mucho mejor. De acuerdo, vayámonos de viaje. Sabes de sobra que tengo que trabajar mucho, porque se tomaba en serio el arte dramático. Además, ¿qué diría tu familia? Y se puso a hacerme a cuenta de la familia de Robert, reproches que me parecieron por lo demás muy justos y a los que Saint-Loup, aunque desobedeciendo a Rachel en el capítulo del champán, se adhirió sin reserva alguna. Yo temía por Saint-Loup las consecuencias del vino y sentía que podía ser buena la influencia de su querida. Estaba totalmente dispuesto a aconsejarle que mandase a pasear a su familia. Las lágrimas apuntaron en los ojos de la joven cuando cometí la imprudencia de hablar de Dreyfus. Pobre mártir, dijo conteniendo un sollozo. La hará morir allí. Tranquilízate, Cecet. Volverá, lo absolverán. El error terminará siendo admitido, pero mientras tanto habrá muerto. En fin, por lo menos sus hijos podrán llevar un apellido sin mancha. Pero pensar en lo que debe de sufrir es lo que me mata. ¿Y querrá creer usted que la madre de Robert, una mujer piadosa, dice que Dreyfus debe quedarse en la isla del diablo, aunque sea inocente? ¿No es algo horrible? Sí, es absolutamente cierto, lo ha dicho, afirmó Robert. Es mi madre, no tengo nada que objetar, pero desde luego es seguro que no tiene la sensibilidad de Cecet. En realidad, aquellos almuerzos, cosas tan gentiles, siempre transcurrían muy mal, porque en cuanto Saint-Loup estaba con su querida en un lugar público, se imaginaba que ella miraba a todos los hombres presentes, fruncía el ceño. Ella le daba cuenta de su mal humor, que quizás se divertía en atizar, pero que más probablemente, por estúpido amor propio, herida en su tono, no quería darle la impresión de que intentaba aplacarlo. Fingía no apartar los ojos de tal o cual hombre, y no siempre, además, era por puro juego. En efecto, si el señor que en el teatro o en el café les tocaba de vecino, o simplemente el cochero del Simón que habían tomado tenía algo de agradable, Robert, avisado al punto por sus celos, lo había notado antes que su querida. Inmediatamente veía en él uno de esos seres inmundos de los que me había hablado en Balbe, que pervierten y deshonran a las mujeres por divertirse. Suplicaba a su querida que apartase de él sus miradas, y al hacerlo se lo señalaba. A veces a ella le parecía que Robert había tenido tan buen gusto en sus sospechas que acababa renunciando incluso a pincharle para que se tranquilizase y consintiese en ir a hacer algún recado, dejándole así tiempo para trabar conversación con el desconocido, concertar una cita a menudo y alguna vez incluso para satisfacer un capricho. No se me escapó desde nuestra entrada en el restaurante que Robert parecía preocupado, y es que inmediatamente había observado, mientras en Balbe se nos había escapado, que en medio de sus camaradas vulgares, Aimé, con su esplendor modesto, irradiaba involuntariamente el halo novelesco que emana, durante cierto número de años, de una cabellera fina y de una nariz griega, gracias a lo cual se distinguía en medio del tropel de los demás sirvientes. Estos, casi todos de cierta edad, encarnaban tipos extraordinariamente feos y marcados de curas hipócritas, de confesores santurrones o, más a menudo, de viejos actores cómicos cuya frente de pan de azúcar apenas se encuentra ya salvo en las colecciones de retratos expuestos en el foyer humildemente histórico de los pequeños teatros pasados de moda, donde aparecen representados interpretando papeles de ayudas de cámara o de sumos pontífices, y cuyo tipo solemne parecía perpetuar aquel restaurante, gracias a un reclutamiento seleccionado y, tal vez, a un modo de elección hereditaria, conservar el tipo solemne en una especie de colegio augural. Por desgracia, Aimé nos reconoció y fue él mismo quien se acercó a tomar nuestra comanda mientras el cortejo de sumos sacerdotes que operaba de opereta fluía hacia otras mesas. Aimé se informó de la salud de mi abuela. Yo le pedí noticias de su mujer y sus hijos. Me las dio emocionado, como el hombre totalmente dedicado a su familia que era. Mostraba un aire inteligente, enérgico, pero respetuoso. La querida de Robert se puso a mirarle con una atención extraña, pero a los ojos hundidos de Aimé, a los que una ligera miopía daba una especie de profundidad disimulada, no traicionaron ninguna impresión en un semblante que permaneció inmóvil.
En el hotel de provincias donde había trabajado tantos años antes de ir a Baalbek, el bello perfil, ahora algo amarillecido y cansado de su cara, que durante tantos años, como un grabado representando al príncipe Eugenio, siempre se había visto en el mismo sitio, al fondo del comedor casi siempre vacío, no había debido de atraer miradas muy curiosas. Así pues, por falta de entendido, sin duda, había permanecido mucho tiempo ignorando el valor artístico de su rostro y poco dispuesto, por otro lado, a ponerlo de relieve como hombre que era de temperamento frío. A lo sumo, alguna parisiense de paso que se había detenido una vez en la ciudad había alzado los ojos hacia él y acaso le había pedido que fuese a servirla en su habitación antes de volver a tomar el tren. Y en el vacío translúcido, monótono y profundo de aquella existencia de buen marido y de criado de provincias, había sepultado el secreto de un capricho sin futuro que nadie llegaría nunca a descubrir. Aimée debió de darse cuenta, sin embargo, de la insistencia con que los ojos de la joven artista permanecían fijos sobre él. En todo caso, esa insistencia no se le escapó a Robert, bajo cuyo rostro veía yo amasarse un rubor no vivo, como el que lo encendía si sentía una emoción brusca, sino débil, difuso. ¿Te parece muy interesante ese Cécile?, preguntó a su querida después de haber despachado a Aimée de manera bastante brusca. Se diría que quieres hacerle un retrato. Ya empezamos, estaba segura. ¿Qué es lo que empieza, pequeña? Si me he equivocado, no he dicho nada, ¿de acuerdo? Pero de cualquier modo tengo derecho a ponerte en guardia contra ese sirviente al que conozco desde Baalbek. De no ser por eso, bastante me importaría, y que es uno de los mayores golfos que hay sobre la faz de la tierra. Rachel dio la impresión de querer obedecer a Robert y entabló conmigo una conversación literaria en la que también terció él. No me aburrí hablando con ella porque conocía perfectamente mis libros preferidos y sus juicios coincidían poco más o menos con los míos. Pero como le había oído decir a Madame de Villeparisis que carecía de talento, no concedía yo demasiada importancia a esa cultura. Bromeaba con sutileza sobre 1000 cosas, y hubiera sido realmente agradable de no haber afectado de un modo irritante la jerga de los cenáculos y de los ateliers. La aplicación por lo demás a cualquier cosa, y por ejemplo, habiendo tomado la costumbre de decir de un cuadro si era impresionista o de una ópera si era wagneriana, es bien, cierto día que un joven la había besado en la oreja y halagado por el escalofrío que la mujer simulaba, se hacía el modesto, ella dijo, sí, como sensación diría que es bien. Pero lo que sobre todo me chocaba era que las expresiones propias de Robert, y que por lo demás quizás las había asimilado de los literatos conocidos a través de Rachel, ella las emplease delante de él y él delante de ella, como si se tratara de un lenguaje indispensable, sin darse cuenta del escaso valor de una originalidad que pertenece a todos. Al comer, era tan poco hábil con las manos que hacía suponer una gran torpeza cuando estuviese interpretando sobre un escenario. Solo recuperaba la destreza en el amor gracias a esa conmovedora presencia de las mujeres que aman tanto el cuerpo del hombre que adivinan desde el primer momento qué es lo que ha de dar más placer a ese cuerpo tan diferente sin embargo del suyo. Dejé de participar en la conversación cuando se empezó a hablar de teatro, porque en ese capítulo Rachel era demasiado malévola. Verdad es que en un tono de conmiseración, contradiciendo a Saint-Loup, lo cual demostraba que a menudo le atacaba cuando, estando él delante, asumió la defensa de la Berma, diciendo, «Oh no, es una mujer notable. Es evidente que lo que hace ya no nos impresiona, ya no coincide para nada con lo que nosotros buscamos, pero hay que situarla en el momento que llegó. Se le debe mucho. Ha hecho cosas buenas, ¿sabes? Y además, es una mujer muy generosa, tiene un corazón muy grande, como es lógico, no le gustan las cosas que a nosotros nos interesan, pero además de una cara bastante emocionante, ha tenido una bonita calidad de inteligencia. Los dedos no proporcionan a todos los juicios estéticos el mismo acompañamiento. Si se trata de pintura, para indicar que es un trozo logrado, bien empastado, uno se limita a indicarlo haciendo sobresalir el pulgar, pero la bonita calidad de inteligencia es más exigente. Se necesitan 2 dedos, o más bien 2 uñas, como si uno tratase de hacer saltar una mota de polvo. Pero, salvo esa excepción,
La querida de Saint-Loup hablaba de los artistas más conocidos en un tono de ironía y de superioridad que me irritaba por creer, y en esto me equivocaba, que era ella la inferior. Se dio cuenta perfectamente de que yo debía de tenerla por un artista mediocre y que, en cambio, sentía mucha consideración por aquellos que ella despreciaba. Pero no se ofendió, porque en el gran talento todavía no reconocido, como era el suyo, por seguro que pude estar de sí mismo, siempre hay cierta humildad, y porque exigimos un tratamiento proporcionado no a nuestras dotes ocultas, sino a nuestra posición adquirida. Una hora más tarde debía ver yo a la querida de Saint-Loup mostrar en el teatro una profunda deferencia hacia los mismos artistas sobre los que había emitido un juicio tan severo. Por eso, aunque mi silencio hubiera debido dejarle pocas dudas, no por eso abandonó su insistencia para que cenásemos juntos aquella noche, asegurando que nunca le había agradado tanto la conversación de nadie como la mía. Aunque todavía no estábamos en el teatro, a donde debíamos ir tras el almuerzo, era como si nos encontráramos en un foyer ilustrado por viejos retratos de la compañía. A tal punto recordaban los maîtres del hotel unas fisonomías que parecen haberse perdido junto con toda una generación de artistas excepcionales del Palais Royal. También tenía aire de académicos. Ante un aparador, uno de ellos examinaba unas peras con la expresión y la curiosidad que hubiese podido tener Monsieur de Jussieu. Otros, a su juicio, lanzaban sobre la sala esas miradas teñidas de curiosidad y de frialdad que los miembros más prestigiosos del Instituto lanzaban sobre el público mientras intercambiaban frases que no se oyen. Eran caras célebres entre los habituales. Sin embargo, se señalaba a uno nuevo, de nariz llena de arrugas y labio santurrón, que, como decía Rachel en su dialecto, parecía una iglesia y entraba en funciones por primera vez, y todos miraban interesados al nuevo elegido. Pero muy pronto, acaso con el fin de hacer que Saint-Loup se marchase para encontrarse a sola con Aimée, Rachel se puso a guiñar el ojo a un joven agente de cambio que almorzaba en compañía de un amigo en una mesa vecina. César, te ruego que no mires así a ese joven, dijo Saint-Loup, sobre cuyo rostro los vacilantes rubores de hacía un instante se habían concentrado en una nube sanguinolenta que dilataba y oscurecía los rasgos distendidos de mi amigo. Si vas a convertirnos en espectáculo, prefiero almorzar por mi cuenta e ir a esperarte al teatro. En ese momento vinieron a decirle a Aimée que un señor le rogaba que fuese a hablar con él a la portezuela de su coche. Saint-Loup, siempre inquieto y temiendo que pudiera tratarse de alguna embajada amorosa que transmitir a su querida, miró por el cristal y vio en el fondo de su coupé las manos enfundadas en unos guantes blancos con rayas negras y una flor en el ojal a Monsieur de Charlus. ¿Lo ves?, me dijo en voz baja. Mi familia me hace espiar incluso aquí. Te lo ruego, yo no puedo, pero tú que conoces bien al maître del hotel, que aseguro que va a vendernos, ruégale que no vaya al coche, por lo menos que sea un camarero que no me conozca. Si a mi tío le dicen que no me conocen, sé cómo es, no entrará en el café a mirar, detesta estos sitios. De todos modos, no es repugnante que un viejo mujeriego como él, que aún no se ha retirado, esté dándome continuamente lecciones y venga a espiarme. Después de haber recibido mis instrucciones, Aimée envió a uno de sus subordinados con el encargo de decir que el maître del hotel no podía moverse y que si le preguntaban por el marqués de Saint-Loup, dijese que no le conocía. El coche se marchó enseguida, pero la querida de Saint-Loup, que no había oído nuestras palabras cuchicheadas en voz baja y había creído que se trataba del joven a quien Robert la reprochaba que hiciese guiños, estalló en improperios. Estupendo. Ahora le toca al joven ese. Haces bien en avisarme. Te aseguro que es una delicia almorzar en estas condiciones. No haga usted caso de lo que dice. Está un poco picado y, sobre todo, añadió volviéndose hacia mí, dice eso porque le parece elegante y cree que es propio de gran señor dárselos de celoso. Y empezó a dar con los pies y las manos muestras de nerviosismo. Pero César, si para el que es desagradable es para mí, nos pones en ridículo a los ojos de ese señor. ¿Qué pensará
que pensará que estás insinuándote con él y que me parece un sujeto de la peor especie. A mí, en cambio, me gusta mucho. En primer lugar, tiene unos ojos arrebatadores y con una forma de mirar a las mujeres se nota que deben de gustarle. Cállate, por lo menos hasta que me haya marchado. Mira que eres loca, exclamó Robert. Camarero, mis cosas. Yo no sabía si debía irme con él. No, necesito estar sola, necesito estar solo, me dijo en el mismo tono con que acababa de hablar a su querida, y como si también estuviese muy enfadado conmigo. Su cólera era como una misma frase musical sobre la que, en una ópera, se cantan varias réplicas, totalmente distintas entre sí, según el libreto, de sentido y de carácter, pero que esa frase funde en un mismo sentimiento. Cuando Robert se hubo marchado, su querida llamó a Aimé y le pidió distintos informes. Luego quería saber qué me parecía a mí él. Tiene una mirada divertida, ¿verdad? Como usted comprenderá, lo que a mí me divertía sería saber lo que piensa, tenerlo a mi servicio a menudo, llevármelo de viaje, pero nada más. Si tuviésemos que amar a todas las personas que nos gustan, sería bastante terrible en el fondo. Robert se ha equivocado haciéndome ciertas ideas. Todo esto son cosas que empiezan y terminan en mi cabeza. A Robert no debería preocuparle. Seguía mirando a Aimé. Mire, fíjese qué ojos negros tiene. Me gustaría saber qué hay debajo. Poco después vinieron a decirle que Robert estaba esperándola en un reservado donde, pasando por otra puerta, había ido a terminar su almuerzo sin cruzar de nuevo el restaurante. Me quedé solo. Luego también a mí me mandó llamar Robert. Encontré a su querida tendida en un sofá, riendo bajo los besos y las caricias que él le prodigaba. Bebían champán. ¿Qué tal usted?, le dijo ella, porque había aprendido hacía muy poco esa fórmula que le parecía el colmo del cariño y del ingenio. Yo había almorzado mal, me sentía disgusto y, sin que tuviese nada que ver en ello las palabras de Legrand, deploraba la idea de que estaba empezando en un reservado de restaurante y terminaría en unos bastidores de teatro aquella primera tarde de primavera. Después de haber mirado la hora para comprobar si no se le hacía tarde, ella me ofreció champán, me tendió uno de sus cigarrillos de Oriente y se quitó para mí una rosa de su blusa. Entonces me dije, no debo lamentar demasiado este día. Las horas que he pasado junto a esta joven no son horas perdidas para mí, porque he recibido de ella algo delicioso que no tiene precio, una rosa, un cigarrillo perfumado, una copa de champán, y razonaba de este modo por parecerme que era dotar de un carácter estético y así salvarlas aquellas horas de aburrimiento. ¿Acaso habría debido pensar que la necesidad misma que sentía de encontrar una razón capaz de consolarme de mi aburrimiento bastaba para probar que no sentía nada de estético? En cuanto a Robert y a su querida, se habría dicho que no guardaban ningún recuerdo de la pelea que habían tenido un rato antes, ni de que yo hubiese asistido a ella. No hicieron alusión alguna a lo ocurrido, ni le buscaron ninguna excusa, como tampoco al contraste con la pelea hacia su actual comportamiento. A fuerza de beber champán con ello, empecé a sentir un poco de la ebriedad que de mí se apoderaba en Rivebelle, aunque probablemente no fuese del todo la misma. No solo cada género de ebriedad de la que provoca el sol o el viaje a la que provoca el cansancio o el vino, sino cualquier grado de ebriedad y que debería llevar una cota diferente como los fondos marinos, pone al desnudo dentro de nosotros exactamente a la profundidad a que se encuentra un hombre especial. El reservado donde Saint-Loup se hallara era pequeño, pero el único espejo que lo decoraba era de tal clase que parecía reflejar otros 30 a lo largo de una perspectiva infinita, y la bombilla eléctrica puesta en lo alto del marco debía por la noche, cuando la encendían, seguida por la procesión de una treintena de reflejos idénticos a ella misma, de dar al bebedor, incluso solitario, la idea de que el espacio en derredor se multiplicaba al mismo tiempo que sus sensaciones exaltadas por la ebriedad, y que, encerrado a solas en aquel mismo mínimo reducto, reinaba sin embargo sobre algo mucho más extenso. En su curva indefinida y luminosa
que una alameda del jardín de París. Ahora bien, como en aquel momento yo era ese bebedor, de repente, al buscarlo en el espejo, lo vi horrendo, desconocido, y me miraba. La alegría de la ebriedad era más fuerte que la repugnancia. Por alegría o por bravata le sonreí, y al mismo tiempo él me sonreía, y hasta el punto me sentía bajo el imperio efímero y poderoso del instante, cuando las sensaciones tienen tanta fuerza que no sé si mi única tristeza no fue pensar que acaso fuese aquel el último día del yo horrendo que acababa de ver y que nunca volvería a encontrar aquel extraño en el resto de mi vida. A Robert solo le molestaba que yo no quisiese brillar más a los ojos de su querida. Venga, el señor que te has encontrado esta mañana y que mezcla el esnovismo con la astronomía. Cuéntaselo. Yo no me acuerdo bien. Y la miraba con el rabillo del ojo. Pero querido, si no hay nada que añadir a lo que acabas de contar. ¡Qué desastre eres! Entonces cuéntale las cosas de François en los Campos Elíseos. ¿Le gustará tanto? Oh sí, Bobby. Bobby me ha hablado tanto de François, y cogiendo a Saint-Loup por la barbilla, repitió por falta de inventiva, atrayendo aquella barbilla hacia la luz. ¿Qué tal usted? Desde que los actores ya no eran exclusivamente para mí los depositarios de una dicción y de una mímica, de una verdad artística, me interesaban en sí mismos, me divertían, creyendo tener delante de mí a los personajes de una vieja novela de cómics. Al ver a la ingenua ante la cara nueva de un joven señor que acababa de entrar en la sala, escuchar distraída la declaración que le hacía el galán de la obra, mientras éste, en el fuego graneado de su tirada amorosa, no dejaba de dirigir una ojeada encendida hacia una vieja dama sentada en un palco vecino cuyas magníficas perlas le habían impresionado. Y así, gracias sobre todo a los informes que Saint-Loup me daba sobre la vida privada de los artistas, veía representar otra comedia mucho más expresiva por debajo de la comedia hablada, que por lo demás, aunque mediocre, me interesaba, porque sentía germinar en ellas y abrirse durante una hora a la luz de las candilejas, hechas de aglutinado sobre la cara de un actor de otra cara de colorete y de cartón, y de las palabras de un pastel sobre su alma personal. Estas individuales efímeras y vívidas que son los personajes de una obra, además de seductoras por las que sentimos amor, admiración, compasión, que querríamos volver a encontrar una vez dejado el teatro, pero que ya se han disgregado en un cómico desposeído, ahora de la condición que tenía en la obra, en un texto que ya no muestra el rostro del cómico, en un polvo coloreado que borra el pañuelo, que, en una palabra, han vuelto a ser elementos que ya no tienen nada de esas individualidades, debido a su disolución consumada, nada más acabado el espectáculo, y que, como la de un ser amado, hace dudar de la realidad del yo y meditar sobre el misterio de la muerte. Un número del programa me resultó extremadamente penoso. Una joven a la que Rachel y varias amigas suyas detestaban debía de hacer en él, con un repertorio de canciones antiguas, un debut en el que había fundado todas sus esperanzas de futuro y la de los suyos. Tenía aquella joven una grupa demasiado prominente, casi ridícula, y una voz bonita pero demasiado delgada, debilitada además por la emoción y el claro contraste con aquella poderosa musculatura. Rachel había apostado en la sala a cierto número de amigos y amigas cuyo papel era desconcertar con sus